¿El tarot realmente viene de Egipto? Que una afirmación sea ampliamente difundida no necesariamente indica que sea cierta, y esto es exactamente lo que ha ocurrido con el origen del tarot. Algunos dicen que el tarot es el mismísimo libro de Thoth, el escriba de los dioses del antiguo Egipto, y que ha llegado hasta nuestras manos desde tiempos inmemoriales, pero estas afirmaciones no tienen ningún fundamento y en este video te voy a contar por qué el origen egipcio del tarot es totalmente falso. Antes de comenzar quiero aclarar que no es mi intención despreciar a los tarots egipcios, pero sí desmitificar el falso origen egipcio con algunos hechos históricos que prueban que no hay una conexión entre el tarot y la cultura del antiguo Egipto. Si tomamos una baraja de tarot antigua como por ejemplo el tarot Visconti Sforza, que es hasta la fecha la fuente histórica más lejana, o un antiguo tarot de Marsella, vamos a notar que las figuras remiten claramente a personajes o conceptos históricos y religiosos occidentales. En los arcanos mayores tenemos figuras como por ejemplo el emperador, la emperatriz, el papa y la papisa, que son evidentemente personajes que pertenecen a la cultura medieval europea. La figura del emperador en Occidente surge en el Imperio Romano, siendo César Augusto el primer emperador romano en el año 27 a.C. Lo mismo podemos decir del Papa, que es una figura icónica de la religión cristiana que sigue estando vigente. San Pedro, el apóstol de Jesucristo, fue el primer Papa de la Iglesia Católica y estuvo al ejercicio de su papado desde el año 30 al 64 después de Cristo aproximadamente. Si la carta del Papa está basada en la figura del mismo nombre, entonces no es un concepto de más de 2000 años, obviamente porque la Iglesia Católica tiene aproximadamente 2000 años. Bueno, quizás podríamos pensar que se trata de otro líder espiritual más lejano, pero por lo menos lo que vemos en la carta es un viejo de barba, un viejo caucásico y que tiene una mitra papal y que tiene un báculo episcopal, entonces evidentemente estamos hablando del Papa de la Iglesia Católica. Además de estas 4 cartas tenemos otras 4 cartas de los arcanos mayores que también son clave para tener una idea de cuán remotos pueden ser los conceptos que encontramos en la cosmovisión del tarot. Estas 4 cartas son las virtudes cardinales, que son la fuerza, la templanza, la justicia y la prudencia, que está representada en la carta del colgado. Las virtudes cardinales son virtudes morales que fueron enunciadas por primera vez por el filósofo Platón y posteriormente fueron incorporadas como ejes fundamentales del pensamiento cristiano. Así que estas 4 cartas no pueden ser más viejas que el mismo Platón, que vivió desde el año 427 al 347 a.C. Otras cartas clave para entender qué tan viejo puede ser el tarot son el juicio y el diablo, aunque seguro que todos pensamos que estos son conceptos cristianos, pues realmente no lo son. La idea del triunfo del bien sobre el mal en un juicio final, la idea de un único creador que a su vez no fue creado y la idea de un Mesías salvador son conceptos de una religión un poco más vieja que el cristianismo. Estamos hablando del zoroastrismo, una religión iraní que se cree que tiene sus raíces en el segundo milenio antes de Cristo, aunque las evidencias históricas muestran que más o menos datan de 600 años antes de Cristo. Así que todas estas fechas de las que estamos hablando no son tan remotas como el antiguo Egipto, porque en ese caso estaríamos hablando de miles y miles de años antes de Cristo. Entonces, ¿de dónde surge toda esta conexión? La primera persona que mencionó el origen egipcio del tarot fue Antoine Cour de Gébelin, quien supuestamente vio una conexión encriptada entre el tarot y la sabiduría del antiguo Egipto. Gébelin vivió entre 1725 y 1784 y les pido que tengamos en cuenta estas fechas porque más adelante nos vamos a dar cuenta por qué sus argumentos no son válidos. Gébelin creía que los arcanos mayores contenían el conocimiento secreto de una civilización primaria e iluminada en la que reinaba la paz, la armonía, la estabilidad y la prosperidad. Esta civilización pura e ideal tiene su origen en la mitología griega y se le conoce como la Edad de Oro. Y un dato no menos importante es que este concepto tampoco va mucho más allá del pensamiento griego clásico. La Edad de Oro fue mencionada por primera vez por el poeta griego Hesíodo, que vivió aproximadamente en el año 700 a.C. O sea que la Edad de Oro de Gébelin no era egipcia, sino que realmente era griega, pero Gébelin quería convencer a todo el mundo de que él tenía la verdad revelada acerca del origen del tarot y se encargó de divulgarla porque en 1781, en su 8º tomo de la enciclopedia que llamaba El mundo primitivo analizado y comparado con el mundo moderno, escribió un ensayo sobre el tarot. Gébelin aseguraba haber descubierto esa conexión del tarot y el antiguo Egipto, y aseguró además que el tarot es el libro del conocimiento supremo que logró escapar de las llamas que quemaron la biblioteca de Alejandría. Y a partir de esa supuesta conexión del tarot con el antiguo Egipto es que se desprende la teoría de que el tarot es el mismísimo libro de Thoth, el escriba de los dioses del antiguo Egipto y también dios de la escritura y de la sabiduría.
Para Yevelán, los arcanos mayores del tarot narran la historia de la caída del hombre desde esa edad de oro, que podríamos pensar que era quizás como un paraíso, y es por eso que ordena las cartas al revés, es decir, comienza desde la carta del mundo y termina finalmente con la carta del mago, que representa la vida mundana. De acuerdo con la teoría de Yevelán, el ser humano tiene que hacer el recorrido de regreso para encontrarse nuevamente con la luz de la verdad, la fuente divina o Dios. Yevelán no provee ninguna evidencia que sostenga su teoría, lo que sí hace es establecer algunas conexiones entre algunas cartas y algunas deidades egipcias, como es el caso del carro, que lo relaciona con la figura de Osiris triunfante. Aunque es bastante curioso comprender de dónde sacó él estas conclusiones, ya que el tarot que tenía en su mano era el tarot de Marsella, o sea, hasta ese momento no había ningún tipo de tarot que tuviera elementos egipcios. Todo suena muy interesante, pero ¿de dónde sacó entonces Yevelán estas ideas o cuáles son sus fuentes para fundamentarlo? En realidad ninguna, porque para el año 1781, cuando Yevelán aseguró que el tarot venía de Egipto, aún no era posible interpretar los mensajes escritos en jeroglíficos del antiguo Egipto, esos que vemos en las películas o en los libros. Yevelán murió unos años después, en 1784, y no fue hasta 1799 que se hizo un importantísimo hallazgo arqueológico que iba a permitir poder descifrar estos antiguos jeroglíficos egipcios. Estamos hablando de la piedra Rosetta, una piedra tallada en el año 196 a.C. y cuyo texto es un decreto del faraón Ptolomeo V, que está tallado en 3 escrituras diferentes: jeroglíficos, demótico y griego antiguo. Los jeroglíficos son elementos de un sistema de escritura pictórico, es decir, no usan letras sino dibujos simbólicos, y es la escritura característica del antiguo Egipto. Por otra parte, el demótico es un sistema de escritura con signos alfabéticos o fonéticos como las lenguas actuales, y data del último periodo del antiguo Egipto, hacia el año más o menos 600 a 400 a.C. Y finalmente la piedra también está escrita en griego antiguo, y fue gracias a esta inscripción en griego que se pudo comparar y traducir los jeroglíficos. Aunque la piedra Rosetta fue descubierta en 1799, fue realmente en 1822 cuando el lingüista Jean-François Champollion concluyó su labor de traducción para permitir al mundo moderno conocer los misterios del antiguo Egipto, en los que por cierto no hay registro del tarot en ninguna excavación, ni cueva, ni tumba egipcia. Así que casi 40 años después de la muerte de Yevelán es que se puede comprender qué es lo que los antiguos egipcios dejaron por escrito. Cualquier cosa que pudo decir Yevelán sobre el tarot y su supuesto origen egipcio, la Edad Dorada, las relaciones entre los arcanos y las deidades egipcias, eran realmente puro relato. Pero lo más curioso es que a pesar de que hoy en día podemos acceder fácilmente a la información, realmente seguimos escuchando por todo lado que el tarot viene de Egipto. Esto se sigue repitiendo y repitiendo a pesar de que lo podamos comprobar falso. Resumiendo un poco, podemos concluir que el tarot no puede venir de Egipto por varias razones. La primera es que los tarots encontrados hasta la fecha fueron pintados en el Renacimiento italiano. Las barajas más antiguas fueron pintadas a mano en el siglo XV y no hay ningún tarot de hace 1000 años, ni mucho menos un tarot de hace 2000 o 3000 años antes de Cristo. 2. Las imágenes de los arcanos mayores de estos tarots renacentistas, así como también de los antiguos tarots de Marsella, no corresponden para nada con elementos egipcios, o sea, no vemos nada egipcio en esos dibujos. 3. Los conceptos filosóficos y religiosos del tarot son claramente griegos y o cristianos, y por lo tanto no pudieron estar antes del siglo IV a.C., así que no se puede pintar o dibujar algo de lo que no se haya pensado previamente. Punto número 4. Si alguien dijo algo sobre los escritos o libros perdidos o revelaciones del antiguo Egipto antes de 1822, claramente estaba inventando cualquier cosa porque hasta esa fecha era imposible saber qué decían los jeroglíficos egipcios. 5. Y como último dato tenemos que el primer tarot egipcio, o sea con elementos alusivos a la cultura egipcia, aparece en 1896. Se trata del tarot Falconier, que sirve de base para otros tarots de estilo egipcio que son posteriores, pero realmente esto es historia para otro video. Si te gustó este video, deja tu comentario en la casilla de comentarios y pásale este video a una persona que todavía cree férreamente y con ojos cerrados que el tarot viene de Egipto. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Suscríbete. Chao.